Hoy vamos a seguir adelante estudiando costumbres de los judíos que tienen sombras que podemos aplicar a nuestras vidas y aumentar nuestra fe. Pero hace un rato que Francisco nos enseñó acerca de la historia de la esperanza. Y entonces quiero repasar un poquito la última frase que él nos enseñó fue: después de que algunos descendientes de Abraham, los israelitas, llegaron a ser esclavos en Egipto, Dios llamó a Moisés para sacarlos de Egipto e introducirlos en Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham. Entonces, Francisco nos enseñó, creo que hace 3 semanas, acerca de cómo Dios llamó a Moisés en este arbusto ardiente y cómo él no estaba seguro de que si él tuviera lo que era necesario para cumplir lo que Dios lo había llamado. Pero nosotros necesitamos entender, cuando Dios te llama, cuando Dios me llama, Él me va a dar exactamente lo que voy a necesitar para cumplir lo que me llama a hacer. Y por eso vamos a seguir la historia hoy, y la historia de la esperanza se titula de hoy, Las plagas y la Pascua. Vamos a volar rápidamente por 9 de las plagas y después vamos a pararnos y reflexionar un poco en la Pascua o en la 10ª plaga. Ok, entonces si pueden abrir sus Biblias, Éxodo capítulo 12. Y para hoy, la frase que sigue con la historia de la esperanza es: para liberar a los israelitas, Dios envió a una serie de plagas a Egipto, incluyendo la muerte de los primogénitos de cada familia. Sin embargo, Dios protegió a aquellos que expresaron apropiadamente su fe en Él. Entonces, hoy vamos a mirar las 10 plagas que Dios puso en la tierra de Egipto. Fíjense, no era fácil que Moisés fuera primeramente para hablar con los judíos y decir: oh, ¿recuerdan hace 40 años que estuve, uno de ustedes, pero no exactamente porque me crié en el palacio? Tuvo que convencerlos. ¿Recuerdan que tenía que decirles que Dios, ¿cómo se llamaba Dios? No se llamaba Jehová, se llamaba Yo Soy. Entonces tenía que decir: no, este Dios no tiene nombres, es más grande que nombre, es el gran Yo Soy, que es la definición más grande que Dios tiene, el Yo Soy. Él es todo y será todo. Entonces convenció a los judíos, pero después tuvo que ir al rey, al faraón de un imperio. No estamos hablando de un rey fulano, de un gobernador, un senado, un presidente. Estamos hablando de un emperador. Y tenía que hablarle y decir: ¿sabe qué? Estos esclavos que están haciendo mucho dinero para usted, quiero llevarlos al desierto para adorar a Dios. Imagínense. Muy cómico. Otro chiste. No malgastes mi tiempo. Entonces, ¿cómo? Entonces, cuando él dijo que no, Dios tuvo que enseñarle: ¿sabe qué? Voy a romper tu voluntad, Faraón. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de las plagas, 10 terribles plagas. Vamos a mirar poco a poco a cada uno, y en Éxodo 7, vamos a empezar con 7 y rápidamente volamos por las plagas. Y recuerden, cada plaga tenía que ver con un dios, un deidad pagano de los egipcios. Y la primera plaga era de la sangre. Y capítulo 7, verso 19 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu barra, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. En otras palabras, para los egipcios, para Egipto, entiende, está en el norte de África, que está lleno de desierto, y lo más importante geográficamente era el río, ¿cómo se llama? El Nilo. Es muy importante. Y venía, la nieve del sur de África derretía, y también las lluvias del centro venían, y en ciertas temporadas se diluviaba, y por eso Egipto tenía tierra perfecta para plantar sus productos, agriculturas. Entonces,
Este Nilo era uno de sus dioses. Entonces Dios les mostró, ok, vamos a enseñar. Ahora que el río es sangre, ¿qué va a producir? Entonces era un insulto para su dios Api. La otra plaga, la segunda, es una plaga de ranas. Y se encuentra en capítulo 8, verso 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Oh, ok, es una plaga incómoda, pero para los egipcios era prohibido matar a propósito una rana. Me parece como hoy en día hay pues los hindú que no pueden matar ciertos animales porque quién sabe si sus antepasados eran uno de esos animales y cosas así, que creen, para ellos la rana era algo sagrado porque pues las ranas vivían en las aguas del Nilo y pues hacían un sonido y hacían sus cosas y para ellos era algo santo. Entonces no podían matar públicamente pues que alguien supiera, no podían matar las ranas. Y este dios se llama, no sé cómo pronuncia en español, Ect. Y pues ellos tenían que matarlos porque estaban en sus cocinas, estaban en sus camas, estaban por todos lados, ranas por todos lados. Es un insulto para su Dios y Dios les enseñó otra vez que Él es mayor que los dioses de los egipcios. La tercera era una plaga de piojos. Verso 17 de capítulo 8 dice así, y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su barra y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo país de Egipto. Imagínense qué terrible era tener piojos. Entendemos que es guácala. Los monos lo comen, ¿verdad? Pero para nosotros es un miedo. Cuando la enfermera de la escuela da un anuncio, dice, su hijo no puede venir a la escuela, tiene piojos. ¡Ay! ¿De dónde estaba? Pero toda la tierra cubierta con piojos. A menos Gosén. Porque Dios hizo una separación. En la tierra de Gosén no había de estas plagas. Allí mismo, un pueblo protegido. Dios estaba protegiendo su pueblo, pero en Egipto lleno de piojos. Otra vez, este faraón endureció su corazón. Entonces en capítulo 8, verso 24, viene otra plaga. Dice así, Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Entonces los sacerdotes tenían que cumplir ciertas cosas y tenían que estar limpios, y cuando tenían estas moscas y los dolores que causaban estas molestosas moscas, ellos, los sacerdotes, no podían cumplir sus cosas y hacía un lío. Y esto era para su dios Shu, y Isis era una burla que Dios Jehová hizo de sus dioses. En la quinta plaga es una plaga terrible también en cuanto al ganado. Y es capítulo 9, verso 6, dice así, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces murió su ganado, su comida deliciosa se estaba muriendo, su leche se estaba muriendo. Entonces otra plaga terrible, otra vez Dios está mostrando que los dioses de los egipcios eran impotentes. Y esto era para el dios que se llamaba Apis. En la sexta era una plaga en la piel de la gente que se llama la plaga de las úlceras, o en otra versión la plaga de las llagas. Dolores en la piel de los hombres y mujeres. Y esto se encuentra en capítulo 9, verso 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias también. Entonces otra plaga terrible y esto era en contra del dios Heb, Secma. Y en la séptima plaga, la plaga de granizo, viene en capítulo 9, verso 23 a 25,
Y dice así, Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Entonces, ¿qué pasa cuando cae granizo? Los campos se destruyen. Casi completamente se destruyen los campos. Otra vez, Dios está burlando un dios de los egipcios, Heb. Y lo que no destruyó con el granizo, viene a ser destruida con la próxima plaga. En capítulo 10, versos 12 a 14, es la plaga de las langostas. Y dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara y sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país y todo aquel día, que toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Entonces esto fue en contra de su Dios que se titula Serapis. La próxima es en contra del Dios Ra, y Dios Ra es el Dios del sol. Adoraban el sol, y su plaga contra el sol es la plaga de las tinieblas. Y lo miramos en capítulo 10, versos 22 y 23, y dice así, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Imagínense la separación, la distinción que hay. Mira, despiértense egipcios, dejen ir al pueblo de Israel. Pero no, seguía este rey faraón, seguía con su corazón duro. Estaba pensando, tal vez, no, demasiado valor con estos israelitas. Ahora, viene para hoy la 10ª, y la 10ª es la más triste, porque es la muerte de los primogénitos, de las bestias y también de, la familia, de los esclavos, de todas las personas de Egipto. En capítulo 11, no vamos a leerlo, pero Dios está avisándolos. Ojo, si ustedes no hagan caso, vamos a tener una muerte de todos los primogénitos. Y como sabemos, no hicieron caso. Entonces Dios tiene una enseñanza, una lección tan grande que Él mandó que los israelitas siguieran obedeciendo esta enseñanza hasta la eternidad. Y es la Pascua. Y entonces llegamos a capítulo 12. Y capítulo 12 se trata de la Pascua. Y es la salvación para los judíos de la 10ª plaga. Entonces vamos a leer verso por verso capítulo 12. Habló Jehová a Moisés, a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces Dios estableció un nuevo calendario, porque lo que iba a ser tan grande que necesitaba un nuevo comienzo para los judíos. Entonces dicen, ahora van a empezar un nuevo calendario y este será el primer mes del calendario. Y el nombre del mes es Nisan, y es igual como para nosotros el mes de abril. Otra cosa, versos 3 a 5. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora pues,
cada familia sacrificaría un macho cordero sin defecto. Un macho cordero sin defecto. Entonces esto era una de las cualificaciones que Dios puso para la celebración. Y sería escogido el 10 del mes de Nisan. La tercera cosa llega en verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Toda la gente mataría al cordero al mismo tiempo, a la misma hora, por la tarde, el día 14 de ese mes de Nisan. Importante, entre las tardes, dice la palabra de Dios. Entonces, verso 7 enseña así, acerca de la Pascua. Tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes y el dintel de las casas y el que lo han de comer. Entonces tenían que poner la sangre en los postes de la puerta y también el dintel. Ahora pues, cada familia tomaría la sangre del cordero y la pondría en los postes de su casa. Es el número 4. Número 5, versos 8 a 10. Y aquella noche comerían la carne asada al fuego y panes sin levadura, y me perdí. Con hierbas amargas, y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Pues asarían el cordero y lo comerían dentro de la casa, que tiene pintadas los postes y también el dintel, y quemarían el resto. Una cosa también es que no romperían los huesos. Importante, más tarde vamos a mirar eso. El sexto punto viene en verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzo en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y comeréis apresuradamente, y es la Pascua de Jehová. Comerían deprisa, vestidos, preparados para salir en cualquier momento. Entonces esto no era una comida para sentar, a relajar, era deprisa, porque la Pascua venía. El punto séptimo está en verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto y de los hombres como las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Pues él mataría a todos los primogénitos, es lo que miramos allí. El octavo es cuando Dios veía la sangre, importante, ¿qué haría? Pasaría por la casa. Cuando veía aquí, allá, sangre, pues importante que obedecieran. Imagino que cada israelita tenía una decisión, una elección, ¿hacerlo o no hacerlo? Entonces nosotros también tenemos una elección. ¿Vamos a confiar en la sangre o no? Es una decisión personal. Pero cuando Dios veía la sangre, pasaba por esa casa y los israelitos cumplirían esta práctica para siempre hasta que llegara el Señor. Verso 13 y 14 dicen así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y por eso yo dije, ellos siguen celebrando esta Pascua. Celebrando el día cuando Dios tuvo misericordia sobre sus primogénitos de los judíos que obedecieron por fe lo que Dios había dicho. Era una ceremonia un poco extraña, matar una oveja y poner su sangre allí.
y tiene mucho simbolismo en lo que vamos a estudiar. Pero otra cosa que quiero mirar en el mismo capítulo que tiene que ver con la Pascua es la fiesta que celebran, que es de los panes sin levadura. Y son los versos, y no están las notas tampoco, pero versos 15 a 20, vamos a leer juntos. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta en el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que prepares lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y por 7 días no hallará levadura en vuestras casas, porque cualquier que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Parece que es un aviso muy fuerte que no comerían ¿qué? Levadura. La levadura quiere representar otra cosa que vamos a explorar en un momento. Pero este es bien importante y tenía que ver con la Pascua. El pan que comían era pan sin levadura porque tenían prisa. Y todas estas cosas tenían un simbolismo. Si siguen en su estudio leyendo versos 21 a 28, Moisés repite las instrucciones a los ancianos de Israel, repite las mismas instrucciones de cómo sería la Pascua, y inmediatamente los ancianos vayan a sus pueblitos y le digan exactamente qué tenían que hacer, y lo cumplieron, y la conclusión es 29 hasta 36, y esto es lo que sucedió. Y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, y era medianoche, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba a la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón en todos sus siervos y todos los egipcios, que hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de la noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová. Y como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que leudase, y las masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces, la historia es bien grave, pero bien victorioso para los judíos, porque ellos vivieron por fe y vieron que Jehová, el gran yo soy, era un Dios que cumpliera su palabra. Ahora pues, vamos a mirar el simbolismo de la Pascua, porque tiene que ver, como miramos la semana pasada, hay mucho simbolismo en el tabernáculo, también en esta cena de la Pascua hay mucho simbolismo. Entonces, la primera cosa que miramos es el Cordero de la Pascua. Interesante, como ya estudiamos, era un macho de 1 año. Pero ¿sabe qué? Cuando Juan el Bautista, el primo de Jesús, estaba con su gente que lo seguía, Juan el Bautista hizo una proclamación. Varias veces está en el Nuevo Testamento, pero una vez está en Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosa para decir de su primo? Un cordero, pero es un hombre. Es profético. Jesucristo es el Cordero de Dios. El mismo Cordero que representa la Pascua. Es el mismo. He aquí el Cordero de Dios. No cualquier cordero. Este Cordero no solamente quita el pecado de una casa, de un hogar, sino de todo el mundo. El mundo en aquel entonces, y el mundo todavía, y el mundo que vivirá. Este es el Cordero. Y Juan lo declaró. Era también otra cosa que decía, era macho, claro, Jesús era hombre, y también de un año. ¿Qué significaba que el Cordero tenía que tener un año? Un año ya no era corderito, era adulto. Entonces el Cordero era pues maduro, y Jesús había llegado, tenía 33 años y era maduro, era un hombre joven todavía y fuerte. Entonces era macho y era maduro. La segunda cosa, el Cordero tenía que ser sin mancha, sin mancha. Primero de Pedro 1, 18, 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense cómo era este cordero, Cristo. Era sin mancha, sin contaminación. Era importante. Entonces tenían que inspeccionarlo, la familia que iba a sacrificar este cordero. El sacerdote también tenía que inspeccionar y ver que este no era un cordero con 3 piernas o que tenía manchas. Tenía que ser algo de un sacrificio. ¿Qué sacrificio es dar un cordero que no puede caminar? No era un sacrificio. Tenía que ser algo de valor, algo que tenía un valor que la gente quería. Entonces eso es lo que sacrificaban. Nuestro Cristo era sin mancha, tenía mucho valor, no tenía contaminación. Y interesante, en verso 18 dice, sabiendo que ustedes fueron rescatados. ¿Qué pasó cuando pusieron la sangre en los dinteles y en el dintel y los postes? Fueron rescatados, fueron rescatados. Nosotros también fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fuimos rescatados con oro, plata, con el dólar, con el peso, lo que sea en su país. No fuimos comprados con cosas así, sino fuimos comprados con la sangre, la preciosa sangre de Cristo, como un cordero. Entonces, miramos que era un macho de un año. También miramos que era sin mancha. También la otra cosa es que fue aprobado, separado y ungido. El cordero fue aprobado por el sacerdote, aprobado por la familia misma. Fue separado en cierto día, creo que fue el día 10 fue separado y el día 14 fue matado. Y también fue ungido. En Marcos 1:11 dice así. Esto es una vez cuando veo que Jesús fue aprobado. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fue aprobado por el gran aprobador. Dios Padre lo aprobó como su Hijo amado. También en Juan 12:13 dice, el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El 10º día, ¿qué pasó? Fue elegido, fue aprobado, fue puesto al lado, tal como la oveja que fue el 10º día separado para un propósito. También no puse en las notas, pero creo que Jesús fue ungido. Y si recuerdan cuando la mujer ungió
Jesús con estas especias muy costosas fue ungido también. Ahora pues, el cordero fue aprobado, separado, ungido. También fue sacrificado a cierta hora. Dice en Éxodo, entre las 2 tardes. Pero según Josephus, no sé cómo dice en español, Josefo. Según Josefo, que era un hombre de historia en aquellos días que vivía, decía que era costumbre en aquellos días para sacrificar el cordero a las 3 de la tarde o la hora novena, a la novena hora. Entonces, vamos a mirar lo que pasó en el día de la Pascua. Entiendan que el día que Cristo fue sacrificado, ¿qué día fue esto? Fue la Pascua. Ahora pues, vamos a mirar este verso que dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y en el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a una gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En la hora novena, expiró. En la hora que todos los judíos iban a matar sus ovejas, nuestra oveja se murió. Es una sombra, la Pascua es una sombra de lo que iba a pasar. Muy, muy interesante. Fue sacrificado en esa misma hora. Ningún de los huesos sería rota. Dice cuando en el Éxodo se está diciendo que tiene que comer el cordero que lo mataron y lo asaron, tenían que comer. Dice que no rompan los huesos. Interesante, como dice en San Juan, capítulo 19. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué rompían sus piernas? Porque cuando estaban allí podían levantarse para respirar. Entienden que morían por asfixiación. ¿Cómo dice? Asfixia. No podían respirar porque estaban colgados. Entonces se levantaban para abrir un poco de respiro. Entonces, después de tiempo, ok, ya sufrió suficiente. Rompen sus piernas para que no puedan levantarse. Era horrible. Fueron a Jesús para romperle las piernas, pero ya. Vamos a leer siguiendo allí. Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Salió esas cosas, pero Jesús no tuvo sus piernas rotas. Parte F, la otra cosa. La sangre ofrecía protección. Cuando pintaban sus postes, también su dintel ofrecía protección. Fíjense, hoy en día tú y yo tenemos la misma protección de la muerte, pero la muerte eterna. Primero de Juan 1:7 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta sangre que yo creo que Jesús murió en la cruz, yo creo que su sangre me limpia. Está en el presente, me limpia, su sangre sigue limpiándome día tras día de mi pecado, porque yo puse mi fe. Tal como los israelitas tuvieron que decir, necesito tener fe en Dios y pintar mi puerta roja con sangre. Pusieron su fe, aunque tal vez parecía una idea extraña. Pusieron su fe en la palabra que Moisés trajo de Jehová. Pusieron su fe, obedecieron. Nosotros también igualmente tenemos que poner nuestra fe en lo que dice. Tengo que creer que la sangre de Cristo es poderosa para perdonarme mis pecados y para limpiarme de toda mi maldad. También, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la paga del pecado que yo merezco es muerte. Muerte física, todos vamos a morir, pero aún peor, morir espiritualmente. El regalo de Dios es vida eterna. Entonces, sencillamente tienen que recibir el regalo de Dios por fe.
no solamente decir, oh sí, yo creo esto. Imagínense si los judíos decían, sí, yo creo que Dios va a proteger los que pintan sus linteles, pero no lo hicieron. ¿Qué les habría pasado? Habrían muerto. Entonces, ellos no solamente tenían fe aquí en su cabeza, la fe llegó hasta su corazón y obedecieron. La obediencia y la fe van mano a mano. Cuando tú dices que crees en Cristo, tú vas a poner toda tu fe en Él y vas a obedecerle. Vas a caminar con Él diariamente, cultivando una relación con Él. Entonces, su sangre que ofrecía protección. También en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, dice así. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo nos lava de pecados. Gracias a Dios que Él nos amó y dejó su sangre ser derramada por nosotros. Y en esta sangre nosotros tenemos fe. Bueno, ese fue el cordero, pero también el pan tenía mucho simbolismo. Y el pan de la Pascua tenía simbolismo. Si ustedes tienen una Biblia, porque no puse esto en las notas porque, no sé, llegué a hacerlo esta mañana, creo. 1 Corintios 5, 7, 8. Punto A, bajo el pan de la Pascua, el pan sin levadura, era sin levadura, el pan que comían. Y 1 Corintios 5, 7 y 8 dicen así, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Están mirando cómo es una sombra? La Pascua es una sombra y la levadura en la pan. ¿Qué representa la levadura? Porque dice, necesitamos ser sin levadura. Ahora pues, la levadura representa el pecado y el pecado crece, crece, crece. Entonces, ellos comían pan sin levadura. Y no estoy diciendo comer pan con levadura es pecado, no. Pero representa, y por eso ellos tenían que comerlo por esos días, porque la levadura representa el pecado. Pero Cristo es nuestra Pascua. Entonces, sin levadura necesitamos nosotros ser cuerpos sin levadura. Necesitamos quitar la levadura de nosotros. Y es una decisión personal que tenemos que tomar diario, casi cada hora. No voy a enojarme. No voy a decir cosas de insultos. No voy a codiciar. No voy a hacerlo. También el pan era marcada, molida. Y desafortunadamente no tengo el video de YouTube, pero en el video están haciendo la masa para el pan sin levadura. Están haciéndolo, imagínense. Ahí tengo y lo tienen. Es como una tortilla. Es pan sin levadura. Y después toman un tenedor. No sé si han visto el pan de judía. Y toman el tenedor y marca. Y tienen rayas de tenedor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Está molida. Está herida. Representando el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan? Cristo dijo, cuando estaba en la última cena, en la Santa Cena, dijo, en esa noche dijo, hacer esto en memoria de mí. Otra vez Él dijo que yo soy el pan de vida. Entonces ese mismo pan fue herido, molida. Mas Isaías dice así, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Gracias a Dios. Pues la otra cosa que representaba la prisa, estaban vestidos, listos para ir, comían rápidamente. ¿Recuerdan lo que le pasó a Cristo? Le llegaron a la noche para llevarle al corte, a su juicio. Y era todo deprisa. Hicieron los judíos todo esto en la noche deprisa. Y esta es otra sombra. Pero antes de la conclusión,
quiero que recuerden que Jesús mismo dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Y cuándo lo dijo? La noche que comían la cena de la Pascua. En otras palabras, Él está diciendo, todo lo que estamos haciendo ahora en la última cena es una memoria de mí. Bueno, aplicaciones para nosotros. Personalmente, ¿ha usted dejado que la sangre de Cristo le limpiara de su pecado? ¿Ha dejado? Es sencillamente orar y pedir a Dios, quiero tu perdón, quiero tu protección bajo tu sangre. Creo que tú eres suficientemente poderoso para salvarme. Te entrego mi alma. Y para los que ya han hecho esto, ¿está adorándolo por el gran regalo? ¿Está obedeciéndolo como los judíos obedecieron por fe?